la gente. Ok, sí me escuchan. Bueno, vamos a dar la segunda de cardiopatías congénitas. Todo el proceso diagnóstico que nosotros llevamos a cabo. Pero algo que debe quedar muy claro es que para un diagnóstico de una enfermedad que aqueja a nuestro paciente, se requiere para empezar de una adecuada base teórica. Sin eso, pues nunca vamos a poder llegar a un diagnóstico si no tienen una base teórica correcta. Y por lo tanto, la decisión terapéutica que se tomará, pues va a ser errónea, ¿no? Evidentemente. Igualmente es importante una adecuada comprensión de la fisiopatología de la enfermedad, con el fin de entender lo que necesita el paciente. Por eso, para empezar, pues la fisiología normal del corazón, sistema cardiovascular, entenderla es fundamental. No podemos aspirar a que entendamos una fisiopatología de tal o cual enfermedad sin conocer la fisiología normal. Entonces vamos a empezar con un cuadro clínico masculino de 3 días de vida, que ingresa a urgencias por cuadro de dificultad respiratoria, rechazo al alimento, irritabilidad continua. A su ingreso se observa pálido, con llenado capilar de 3 segundos, una frecuencia respiratoria de 80 respiraciones por minuto y frecuencia de 170. Una saturación de oxígeno de 89%. No se escuchan soplos, pero sí un ritmo de galope, campos pulmonares bien ventilados, con presencia de hígado palpable a 3.5 centímetros de reborde costal. En base a estos datos, ¿qué es lo que estaríamos pensando en un niño de 3 días de vida? ¿Cuáles son los datos más importantes que ustedes ven? A ver, los que están aquí presentes. Sin miedo. ¿Qué le llama la atención? La dificultad respiratoria en un niño de 3 días de vida. ¿Qué más? Ajá, no quiere comer. Está irritable. ¿Qué otra cosa? Está lento y está pálido. ¿Qué otro dato? Antes que en cardiopatía, ¿qué le está pasando al paciente? ¿En qué está cayendo? ¿En qué? Trae un hígado palpable pues, a 3.5 centímetros. Insuficiencia cardíaca. Hay un síndrome de insuficiencia cardíaca. Y el síndrome de insuficiencia cardíaca en realidad en los niños, pues no es difícil de detectarlo, ¿va? Es un síndrome relativamente fácil de detectar. Y son niños gravemente enfermos. Le tomamos una radiografía y ¿qué vemos? Franca cardiomegalia con pulmones sucios. Eso es por congestión pulmonar. Algo está pasando que la sangre no está circulando adecuadamente. ¿Okay? Cuando nosotros vemos una radiografía, tenemos que saber interpretarla desde la radiografía normal para poder distinguirla de la patológica. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esté bien tomada, que es una radiografía póstero anterior, que esté bien inspirada, que no esté expirada, que no esté rotada, que esté bien centrada. ¿Por qué? Porque todo eso va a influir en un momento dado, si no lo tomamos en cuenta, en nuestra mala interpretación. Entonces, pues tenemos que checar la posición del corazón y su relación con las demás estructuras. De tal manera que el corazón debe estar en levocardia. Levo quiere decir izquierda. Pero a veces no es así. A veces el corazón está a la derecha o está central. Junto con que el corazón debe estar a la izquierda, tenemos que corroborar que el hígado esté a la derecha y que la sombra gástrica esté a la izquierda. Ya si vemos eso, lo más seguro es que tengamos un caso de situs sólitus, que es el situs visceral normal. Es la disposición que tenemos de las vísceras, tanto pulmonares, torácicas como abdominales, y la relación entre ellas. Pero a veces el hígado está en medio. El corazón puede estar a la izquierda, en medio o a la derecha, en destrocardia. Si nosotros vemos en un recién nacido hígado central, que no es raro, es la tercera causa de cardiopatías en niños, el situs ambiguo. El hígado está en medio, el estómago puede estar de cualquier lado. Hay una tendencia a la centralización de las asas intestinales.
y las posibilidades de cardiopatía son muy altas. Entonces es lo primero que tenemos que ver en la placa, junto con la técnica. Ya que corroboramos que está in situ solitus, vemos si hay o no cardiomegalia, el índice cardiotorácico cuando tenemos duda, los bordes cardíacos, del lado derecho arriba la vena cava superior y luego la aurícula derecha, del lado izquierdo la aorta, el botón aórtico, la prominencia de la pulmonar y el ventrículo izquierdo. Después vemos si hay hiperflujo pulmonar o congestión pulmonar. Cuando vemos hiperflujo, va a haber una tendencia a la centralización vascular. Va a ser muy prominente en la zona pariliar. Cuando vemos congestión, se ve como vidrio despulido. Es como un retículo fino, ¿no? Esa es la principal diferencia. Entonces les decía, como este caso, el corazón está en destrocardia, con hígado centralizado. Un niño cianótico, que seguramente tiene una cardiopatía compleja con cianosis severa. Cuando tenemos todo al revés, hígado a la izquierda, estómago a la derecha, destrocardia, eso es simplemente situs inverso. Y las posibilidades de cardiopatía son iguales que la del situs sólido, un poquito menos del 1%. Si tenemos destrocardia aislada, con hígado normal, estómago normal, también las posibilidades de cardiopatía son altas. Y si tenemos situs en vivo, también son muy altas las posibilidades de cardiopatía. Entonces, ¿qué pasa en este paciente? Regresando al cuadro clínico, un niño con falla cardíaca, con datos de insuficiencia cardíaca, pues lo más probable es que tenga una insuficiencia cardíaca asociada efectivamente a una cardiopatía congénita. Va a ser menos probable, sí puede haber que un niño tenga neumonía y que cause falla cardíaca, que un niño tenga sepsis y que cause falla cardíaca. Pero es más probable que tenga eso, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro paciente? Obviamente es un niño con dificultad respiratoria que no puede comer. ¿Por qué? Porque se puede broncoaspirar. Entonces lo vamos a dejar en ayuno. Un plan de líquido restringido. A los 3 días de vida, ¿cuál es el requerimiento normal de líquidos de un recién nacido? ¿Cuánto le pondrían de líquidos en un niño normal a los 3 días de vida? ¿Cuánto por kilo? ¿Cuánto? ¿20? No, no. Es muy bajo eso. En el recién nacido normal, acuérdense, el primer día son 60, 70 por kilo. Luego 85, luego más o menos 100. Entre 90 y 100 por kilo en un plan de líquidos. Pero en este niño que trae edema pulmonar, probablemente, ya vimos la placa, trae insuficiencia cardíaca, pues hay que restringirlo, hay que disminuir la precarga. Obviamente es un niño grave que requiere monitoreo. Seguramente va a requerir un catéter central. Recién nacido con insuficiencia cardíaca, es muy probable que su patología dependa del conducto arterioso. Entonces, muy seguramente va a ser candidato a uso de prostaglandina. Y empezamos el proceso de diagnóstico. Pues, ¿qué podrá tener este paciente? ¿Podrá tener una CIA? ¿Podrá tener una CIB o un conducto arterioso? Es poco probable. Porque a esta edad, de los 3 días, un defecto simple de tabique no se manifiesta. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque las resistencias vasculares pulmonares del recién nacido son altas. Entonces no hay mucho cortocircuito, aunque es un defecto grande. Dijimos que las resistencias vasculares pulmonares empiezan a bajar más o menos a los 10 días. Si ustedes no van a ver una CIB amplia como causa de falla cardíaca, menos una CIA. Tendrá una lesión obstructiva derecha, es poco probable. ¿Por qué? Porque una estenosis pulmonar severa o una atresia pulmonar, por ejemplo, tiene oligoemia pulmonar, lo que predomina es la cianosis.
entonces lo más probable es que tenga una lesión obstructiva izquierda. En alguna parte del lado izquierdo del corazón hay una obstrucción que está causando edema pulmonar y falla cardíaca grave. Esa es la primera posibilidad. Entonces, las lesiones obstructivas izquierdas son la principal causa de falla cardíaca en el recién nacido. ¿Como cuáles? La primera de ellas, la coartación de aorta. Otra puede ser una estenosis aórtica severa crítica del recién nacido. Tanto una como otra se benefician con la apertura de conducto arterioso. Una forma extrema de obstrucción izquierda que no queremos ver, hipoplasia ventricular izquierda. Todo está pequeño, la mitad habitualmente está tapada. La sangre que viene de las venas pulmonares tiene que ir al lado derecho del corazón, a través de una silla, se va a los pulmones y luego al conducto. Pero ese paciente a los pocos días, el conducto se cierra y hay un caos, es una catástrofe vascular. Y el paciente fallece. Habrá otras lesiones izquierdas, como una membrana supravalvular mitral, también causa insuficiencia cardíaca izquierda o edema pulmonar. Estos casos, decíamos que, bueno, tenemos que sospecharlo clínicamente, pero el ecocardiograma es el que nos va a dar el diagnóstico. Donde tenemos que definir la zona de obstrucción, cómo está la función cardíaca, si hay o no lesiones asociadas, etc. Parte de la evaluación ecocardiográfica es la evaluación del arco aórtico. Siempre les digo yo al residente de cardio, si no revisaste arco aórtico, ese paciente que no revisaste, ese paciente va a tener coartación. Y es lo mismo al pediatra o al médico. Paciente que no le checan los pulsos, paciente que tiene coartación. Incluso niños grandes, ¿no? Si acaso, o sea, más o menos la mitad de los casos de coartación se manifiesta en la etapa natal, pero otros pasan adelante y se van a manifestar a estas edades más posteriores. Pero ahí está ese niño, a lo mejor de 6 años, con hipertensión, con unos pulsos reducidos, y que va al consultorio del pediatra y el pediatra no le checa los pulsos. Eso es bien común, ¿eh? Y es donde se complican los casos. Entonces, nosotros localizamos la zona de mosaico. Aquí en la zona del istmo, vamos a ver como diferentes colores por la turbulencia que se genera. Ponemos el Doppler y ven ustedes este patrón. El Doppler, ahí nosotros checamos el flujo a través de la zona obstruida y vemos un flujo sístolo diastólico. Eso es patológico. A ese nivel debe ser un flujo enteramente sistólico. Y checamos el gradiente. Gradiente es diferencia de presión entre una zona proximal y distal. El gradiente normal o la velocidad normal a este nivel debe ser más o menos de 1 metro por segundo, con un gradiente como de 4 milímetros de mercurio. Es un gradiente no significativo. Pero cuando hay una obstrucción, el gradiente puede ser de 50, 60, 70 milímetros de mercurio, imagínense. ¿Qué pasa? Entonces el corazón izquierdo está batallando con sobrecarga sistólica que lo lleva a hipertrofia y que muchas veces los niños ya cuando llegan al hospital llegan ya en disfunción ventricular. Y eso empeora aún más el pronóstico. Llegan con febres muy bajas. Checamos la aorta y vemos que hay un gradiente de 15. Y alguien que todavía no tiene mucha experiencia va a decir, no, hombre, pues trae 15 de gradiente, no es una obstrucción severa. No, sí es severa. Lo que pasa es que la función ventricular está deteriorada. Entonces el eco es fundamental, porque nos da el diagnóstico anatómico
nos da datos hemodinámicos y funcionales que son muy importantes. Entonces, ojalá que todos los casos de coartación fueran como este. Perdón por la imagen. Pero vean cómo está la zona ahí, muy bien circunscrita, de coartación, en la zona del istmo aórtico, con un buen desarrollo de la aorta del arco aórtico, donde lo que hace el cirujano es una resección, una cuartectomía y una anastomosis terminal. Eso es relativamente sencillo. Si este caso, con coartación bien circunscrita, lo estamos viendo a los 14, 15, 16 años, ya será candidato a angioplastía por catéter y poner un stent, sin necesidad de cirugía. Pero en un recién nacido, en un niño pequeño, habrá quienes intentan dilatarlo por catéter, pero las posibilidades de recortación son muchas. Y a los 2-3 meses otra vez. Y acuérdense, estamos metiendo catéteres a la arteria femoral. No es cualquier cosa. Entonces nosotros intentamos tomar decisiones pensando en el paciente lo que menos le afecte o el menos riesgo que tenga. Entonces este niño se opera sin ningún problema y sus posibilidades de recortación son muy bajas a futuro. El problema de los niños es que muchas veces el arco aórtico no está bien desarrollado. Entonces hay hipoplasia del arco. Eso lo sospechamos en el eco, tomamos medidas y le hacemos habitualmente una tomografía. Y tomamos medidas desde la raíz aórtica, desde la aorta transversa, la zona del istmo y la aorta distal. Y sacamos lo que se llama Z-score. ¿Alguien sabe lo que es el valor Z o el Z-score? ¿Alguien tiene alguna idea? Si alguien de lo que me está escuchando quiere participar, adelante. ¿Qué es el Z-score? Son las desviaciones estándar. Exacto. En relación, la medida o un valor en base a las medidas de acuerdo a peso y talla. Vamos a suponer la raíz aórtica. ¿Cuántos imaginan que mide la raíz aórtica, de donde está prácticamente distal a la válvula pulmonar? ¿Cuánto creen que mide la raíz aórtica normal de un recién nacido de 3 kilos de peso? ¿Cuánto medirá? Para que sepamos de lo que estamos hablando. Las dormidas, la doctora Amarilla, habla la doctora Amarilla. ¿Mira? ¿Tuvo guardia, doctora? ¿O no tuvo guardia? ¿Cuánto medirá la raíz aórtica normal de un recién nacido? ¿Cuánto creen? La suya, la de ustedes, ¿cuánto creen que mida? Nunca se han vuelto a pensar. Vamos a lo mismo. Tienen que saber cosas normales. Si no, pues ¿cómo? Ya me lo son doctores. ¿Cuánto creen? Aunque no sepan. ¿Cuánto se imaginan? ¿Cuánto? La de ustedes, la de nosotros, si no tenemos algún problema que nos cause dilatación, entre 2.5 y 3 centímetros. El recién nacido andará más o menos entre 8 y 10 milímetros. En coartación es muy común que incluso la raíz aórtica está reducida. Entonces nosotros medimos todas esas estructuras y las indexamos de acuerdo al peso y talla, de acuerdo a la superficie corporal. De tal manera que si un paciente tiene un Z-score de 0, quiere decir que el 50% de la población con ese peso y esa talla tienen ese valor, ese diámetro. Si tienen -1, quiere decir que el 25% tiene ese valor normal. -2, 10%. Pero si ya tenemos un valor Z de -3 o -4, ya sabemos que eso es anormal. Imagínense una zona del istmo de 3 milímetros. Saco el valor Z y anda en -3. Y si mide 2, pues ya va a andar en -4 o -5.
Y eso nos da una idea muy clara de la gravedad de la situación. Esto en pediatría es muy importante como información para el cirujano. Porque si el arco aórtico, por ejemplo, tiene un valor Z de 0, pues el cirujano seguramente no va a tocar ese arco aórtico. No requiere reparación, ampliación. Pero si tiene un -3, tiene que hacer una plastía muy extensa. Entonces eso con el eco a veces puede ser difícil. Y nos vamos también a la tomografía. Entonces aquí estamos viendo esta imagen patológica. Todo esto es la porción del arco aórtico entre la carótida y la subclavia. Entre las dos carótidas. Todo eso está sumamente hipoplásico. Esta es la pulmonar, que se continúa por el conducto arterial hacia la aorta descendente. Les decía la vez pasada que nosotros evaluamos el corazón por segmentos. Segmento auricular, unión atrioventricular, segmento ventricular, unión ventricular arterial y segmento vascular. Y tenemos que ver la relación de los mismos, de las estructuras. Y ese orden tenemos que seguir al momento de la evaluación ecocardiográfica, porque ojalá que fuera todo como los adultos, que todo se supone que debe estar en su lugar. En los niños no. De repente vemos una unión atrioventricular única, común, o vemos una 13 de una sola de una de las válvulas AB. Tenemos que saber cuál es. Y no porque es derecha es tricúspide. Porque si hay un situs ambiguo, nada más decimos A13 válvula B derecha, no decimos A13 válvula tricúspide. Y luego, al nivel ventricular, pues hay que ver el desarrollo de los ventrículos. Y que el ventrículo que está a la derecha sea derecho. Y el de la izquierda sea izquierdo. Porque a veces hay inversión ventricular, hay discordancia atrioventricular. Para que se imaginen lo complejo que puede ser eso. Y luego a nivel de la unión ventricular arterial, resulta que a veces es un solo vaso. Y tenemos que saber qué vaso es a la hora de hacer el eco. Que puede ser la aorta o la pulmonar, eso me toca a mí. Y luego ver de dónde sale el otro vaso, si es que existe. O a lo mejor es un vaso que se divide en dos, en un tronco arterioso. Pues para que se den una idea de lo complejo que es esto. Pero si no seguimos un orden, siempre les digo al residente de cardio, se van a perder. Y desgraciadamente, pues sí, se pierde, ¿no? Pero eso es cuestión de entrenamiento. A veces tenemos radiografías tremendas, ¿no? ¿Por qué digo yo que esta radiografía es tremenda? Bien, alguien de la audiencia en Teams, ¿qué le ven a esta radiografía? ¿Qué le llama la atención? Alguien que me conteste de su casa, de su computadora. ¿Es normal? Pues se ve congestión pulmonar, ¿no, doctor? Tremendo edema pulmonar. Los pulmones blancos. El neonatólogo está batallando, no lo puede ventilar. Lleva 2 semanas así el bebé. Pero fíjese cómo el corazón no está tan grande. Se alcanza a delimitar el corazón y no tiene tanta cardiomegalia. Pero revisamos ese paciente y resulta que tiene el hígado a 6 centímetros de reborde costal. Y se satura 88, 85%. Algo está pasando que lo está llevando a ese edema pulmonar y tiene que ser evaluado cardiológicamente. Le hacemos en este caso un angiotac y ¿qué vemos? A ver un valiente que me pueda decir si ve algo raro ahí o alguien de los de aquí de la audiencia. ¿Qué nos llama la atención? Es a nivel del hígado. ¿Qué son esas estructuras vasculares? ¿Alguien reconoce algo? Primero, el sistema venoso hepático sumamente dilatado. La vena acaba llegando al corazón. Ven ustedes qué tremenda dilatación. Pero hay otra estructura acá abajo, acá arriba, perdón, que viene de los pulmones y se va al hígado. ¿Qué será eso?
¿Alguien de Teams o alguien de aquí de la audiencia? ¿Qué será eso? ¿Qué va a ser el hígado? La vena cava inferior, doctor. ¿Perdón? ¿La qué? O sea, la cava inferior. Bueno, pues la vena No, la hepática y cava luego inferior es esta, doctor. La cava inferior es esta. Todas las venas subhepáticas desembocan en la cava inferior. Pero esta otra, esto viene de los pulmones. ¿Qué es? Son las venas pulmonares. ¿A dónde deben de llegar las venas pulmonares? A la aurícula izquierda. En este caso, las venas pulmonares se juntan en un vaso único que va hacia abajo, hacia el hígado. Es un drenaje anómalo infracardíaco, cuya regla es que a cualquier nivel puede haber obstrucción. Peor el cuento, porque al haber obstrucción no circula la sangre y hay edema pulmonar severo. Y el hígado está enorme, ¿verdad? Entonces es un drenaje anómalo infracardíaco. Es otro caso que tuvimos en medio privado. Afortunadamente son casos gravísimos. Ese niño sobrevivió. Esa es una reconstrucción tridimensional por TAC. Aquí estamos viendo el corazón desde atrás, de la cara posterior. Aquí se están uniendo las venas pulmonares. Vean cómo se junta en esta vena vertical que va hacia abajo, hacia toda esta maraña es el hígado. Pero vean cómo esta estructura vascular se va reduciendo hasta hacerse un vasito muy, muy pequeño. Por eso la gravedad de esto. La mortalidad es muy alta. Primero porque el médico que lo ve es difícil que lo detecte. Y luego al detectarla, que haya gente capacitada para operar esos casos. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues conectar esa vena vertical a la aurícula izquierda. Hacer una amplia boca anastomotica para que llegue directamente hasta la aurícula izquierda y ligar la porción distal de esa vena vertical. Les decía que hay casos que no queremos ver. Esta es otra pieza patológica del lado izquierdo del corazón. ¿Qué le llama la atención de esta pieza patológica? ¿Es normal? No, ¿verdad? ¿Qué, doctor? ¿Qué te llama la atención? Una hipertrofia severísima de las paredes del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo está la cavidad, doctor? Pues muy pequeña. Y luego la aorta. ¿Cómo ves la aorta? Tremendamente pequeña. Y aparte está tapada. Hay atresia aórtica. Y aquí no veo la mitral, pero la mitral también está tapada. Este es un ventrículo izquierdo hipoplásico. Pero ¿cómo nace vivo el niño? Con esta cosa tan tremenda, ¿no? Llega la sangre a la aurícula izquierda, tiene que haber un foramen oval, pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho que está enorme, llega la sangre a los pulmones y de ahí por un conducto arterioso perfunde al cuerpo. Pero repito, a los pocos días, si no es que desde un principio, ese conducto se empieza a cerrar. Y el niño cae en shock. Entonces esto evidentemente no lo puede reparar. Esto no es manera de una reparación anatómica. Estamos hablando de aortas de 2 milímetros, imagínense. Se hacen reparaciones paliativas cuando se puede hacer. Aquí en México yo les puedo decir que el ventrículo hipoplásico, la mortalidad es cerca del 100%. En Estados Unidos, con los recursos que tienen, estamos hablando que en cada caso se pueden gastar 2, 3 millones de dólares. Y son varias cirugías, no crean que es una. Y estamos hablando también de calidad de vida. Cuando uno ve a estos pacientes, también tienes que pensar en la calidad de vida que le vas a ofrecer a él y a sus padres. En muchos centros avanzados, yo no soy quien para juzgar, estos no nacen. Se detectan a las 14 y 6 semanas de vida y se procede a aborto.
por el mal pronóstico. En Cuba, por ejemplo, simplemente ya no hay cirugía de congénitos. Más que CIB, PCA, CIA. Pero todos los congénitos, ni los FALOT, eso ahí sí ya es inconcebible, ¿no? Ni los FALOT lo dejan hacer. Entonces, ahí están los extremos de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de cardiopatía, pues tenemos que llevar a cabo, como siempre, una historia clínica completa. Yo les puedo decir que el 80% del diagnóstico depende de una buena historia clínica y una buena exploración física. ¿Cuáles son los antecedentes familiares? Que muchas veces van a ser negativos. El curso de embarazo, problemas perinatales que haya tenido el producto, antecedentes personales de ese niño y el cuadro clínico. Desde que vemos a ese paciente podemos en un momento dado sospechar un diagnóstico. Un 20 a 25% de los casos va a tener una genopatía o cromosomopatía que nos va a orientar a la presencia o no de cardiopatía. Síndrome de Down, síndrome de Edwards, que es la trisomía 18, Williams, etcétera, ¿no? Marfan. Enfrente de nosotros tenemos que saber identificar al niño que está en la cama si tiene o no insuficiencia cardíaca. Eso es por clínica. Signos y síntomas de insuficiencia. Presencia de cianosis e hipocretismo digital. Si estamos en un medio hospitalario, hay que tener cuidado con la cianosis, porque habrá niños con 88% de saturación que no se ven cianóticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Checar la saturación. Todo niño tiene que checarse la saturación de oxígeno. El niño que tiene cardiomegalia, el lactante menor de 2 años, se le ve el tórax deforme. Hay deformidad precordial. Y le ponen la mano en el tórax y hay hiperactividad precordial. Y eso es muy fácil detectarlo. Cuando ustedes ven una placa, que no es raro, que la mandan al cardiólogo porque está grande el corazón. La inmensa mayoría son falsas cardiomegalias. Si es un lactante, se va a notar, se va a palpar, se va a sentir. ¿Cómo están los pulsos? Los braquiales y los femorales, que sean simétricos y de buena intensidad. ¿Cómo está la presión arterial? Los niños también tienen que checarles la presión arterial. Hay niños hipertensos, pero frecuentemente no se hace. Y luego, una adecuada y completa auscultación, que a veces puede ser difícil porque pues, hay niños muy llorones, ¿no? Pero hay que tratar de ser lo más ordenado posible en un lugar quieto y tranquilo. Entonces les digo, esos niños con cardiomegalia, con insuficiencia cardíaca, se ven, te gritan que tienen eso. Deformidad precordial franca, tiraje intercostal, taquicardia, etc. Hepatomegalia. Esos niños recién nacidos con trisomía 21 desde la etapa de ese neonatal, tenemos que saber que tienen trisomía 21. Pero si vieran qué frecuente es que incluso neonatólogos se les pase el diagnóstico neonatal de trisomía 21. Y que a un papá le estén diciendo los 3, 4 meses que su niño tiene síndrome de Down, pues es devastador, ¿no? O a veces, imagínense, no le quieren decir que tiene trisomía 21. No les dicen y aparte no hacen todo el chequeo que requiere un niño con trisomía 21. Una niña que nace con unos pies como de bota, por linfedema, con un cuello corto y alado, síndrome de Turner. Hay que descartar cardiopatía. Entonces, de los más frecuentes, el síndrome de Down, Turner, Noonan, Edwards, Williams y George, Holt-Oram y el Baxter, que es una serie de anomalías asociadas. Entonces, el síndrome de Down, pues es el más común de todas las cromosomopatías, uno en cada 600 embarazos. Lo vemos todos los días.
y son niños con grandes potenciales, que dependen mucho de la actitud de los padres para sacarlos adelante y de la estimulación temprana que sometan y del screening que tiene que llevar. Y entre ellos, por supuesto, las cardiopatías. Hasta la mitad de los niños con trisomía 21 serán portadores de una cardiopatía. ¿Qué cardiopatías? CIB, conducto, CIA, canal AB. El canal AB es aquella malformación donde hay una sola válvula B común, hay un gran defecto de cojinete en medio del corazón con insuficiencia cardíaca. De cada 10 casos de canal, 9 son son síndrome de Down. El faló también es común en esta situación. Entonces, todo niño que nace con síndrome de Down, le realizamos un ecocardiograma, con o sin síntomas. Los niños con síndrome de Down frecuentemente no tienen soplo. Hay que evaluarlo. El Turner, que debemos de tratar de diagnosticarlo en estas niñas, también desde la etapa neonatal, por lactancia temprana, frecuentemente se pasan por alto y las mandan para valoración, ya que están más grandes, por talla baja, ya más grandecitas por amenorrea primaria, y a la hora de que lo exploramos, pues a lo mejor tiene una coartación de aorta. Tiene pulsos femorales reducidos, tiene hipertensión, pues tiene coartación asociada. Aparte de la coartación, pueden tener estenosis aórtica o miocardiopatía hipertrófica. Esto ocurre más o menos en el 35% de los casos de los niños con síndrome de Turner. El Edwards, que es la trisomía 18. Todo esto les digo es por el puro fenotipo. Una cara muy peculiar, como chupadita, como muy, muy delgada estos niños. Las manos las tienen como engarruñadas. Se dice los pies en mecedora. Obviamente tienen retraso psicomotor. Tienen problemas neurológicos muy severos. Y hasta el 90% de los casos tendrá cardiopatía, que pueden ser graves. CIBs amplias, doble vía de salida ventricular derecho, coartación de aorta. Si nosotros tenemos un niño con síndrome de Edwards y cardiopatía, no le hacemos nada. ¿Por qué? Porque prácticamente el 100% de ellos van a fallecer antes del año de vida. El DiGeorge, que es una lesión parcial de cromosoma 22, esto es más común de lo que creemos. Niños que tienen hipocalcemia, sobre todo en estados de estrés. Pacientes con falot, pacientes con tronco arterioso común, pacientes con interrupción de arco aórtico. Todos ellos tienen altas posibilidades de tener síndrome de DiGeorge. Les hacemos un cariotipo y demostramos la lesión parcial de cromosoma 22. Estos niños tienen también problemas, tienen una facies muy típica, puente nasal ancho, la implantación baja de los pabellones auriculares, una frente amplia, retraso psicomotor, es frecuente en los problemas psiquiátricos y es muy común. Este otro, que es como un niño con cara de duende, se dice, un niño que tiende a ser muy alegre, tiene mucha habilidad para la música, se dice, labios anchos, una cara como tosca, y cae un soplo aórtico, porque tiene una estenosis supravalvular aórtica progresiva. A los 2 meses, 3 meses, no es muy severa, y a los 9 meses ya tiene estenosis aórtica severa, porque hay una obstrucción con engrosamiento de la capa media de la aorta. También puede tener estenosis supravalvular pulmonar y estenosis periférica pulmonar. Y otra vez, eso es nada más con ver al paciente. El Noonan, que se dice que cuando es en varones es el Turner masculino, niños con talla baja, unos
ojos muy grandes, también una fase como que tosca. Se asocia a CIA, estenosis pulmonar, miocardiopatía hipertrófica derecha. Entonces, junto con el examen clínico, pues tenemos diferentes métodos que nos van a ayudar para el diagnóstico, como es la radiografía, el electro, ecocardiograma, y la inmensa mayoría hasta aquí llegamos. Yo les puedo decir que aquí en el hospital, más del 85% de las decisiones, quirúrgicas o no, se llevan a cabo hasta con el ecocardiograma. Ciertos casos requieren tomografía o resonancia magnética, pero son los menos. Muy pocos, muy pocos, lo llevamos a cateterismo diagnóstico. El cateterismo se hace más que nada con fines intervencionistas. En este caso, femenina de 7 meses, referida por soplo, un peso de 4.5 kilos, frecuencia respiratoria de 48, cardíaca de 130, un tórax prominente y con hiperactividad. Se ausculta un soplo sistólico en cuanto a espacio intercostal, grado 3/6, con saturación de 94%. ¿Qué es lo que le llama la atención de este caso? ¿Perdón? Primero el peso. Está desnutrida, ¿verdad? ¿Qué más? La frecuencia respiratoria no es normal. ¿Qué otra cosa? Pues el soplo. ¿Qué quiere decir soplo sistólico? Que ocupa toda la sístole. Si tienes un soplo y tienes estos datos, pues es obvio que es una cardiopatía congénita, seguramente. ¿Y cuál sería su primera posibilidad diagnóstica? ¿Es una cardiopatía cianógena? Pues parece que no, ¿verdad? Está en 94% de saturación. ¿Qué pensarían como primera posibilidad? Una CIB. ¿Verdad? Vemos la placa con cierta cardiomegalia y la prominencia de los vasos pariliares. Entonces, la primera posibilidad es una falla cardíaca con hiperflujo pulmonar, que en este caso la causa la CIB. Es poco probable que a esta edad una CIA te cause esto. Por el tipo de soplo no voy a pensar que es un conducto arterioso o alguna otra. Entonces, acuérdense, las cardiopatías de flujo pulmonar aumentado van a dar falla cardíaca porque hay cortocircuito de izquierda a derecha. Porque las presiones del lado izquierdo son mayores que del lado derecho. Si tenemos una CIB muy grande, a este nivel, empieza a pasar sangre abundante del ventrículo izquierdo al derecho, pero también se empieza a transmitir la presión y poco a poco va a haber hipertensión pulmonar. El problema de la hipertensión es que daña el pulmón. Empieza a aumentar la presión y puede ser tan alta como el del lado izquierdo. Y a la larga también dañarse el ventrículo derecho. Los vasos pulmonares se empiezan a dañar, hay enfermedad vascular pulmonar y el cortocircuito incluso se puede invertir. Eso es lo que se conoce como síndrome de Eisenmenger. Y si operamos a ese paciente con Eisenmenger, se muere. Ya es inoperable. Por eso los diagnósticos de cardiopatías tienen que ser tempranos, correctos y completos. Todas las cardiopatías, tanto de este tipo como el hiperflujo pulmonar, como las cardiopatías, por ejemplo, con hipoflujo pulmonar por estenosis derecha o izquierda, tienen fecha de caducidad por la sobrecarga a la que se están sometiendo. Imagínense una estenosis, un falot. ¿Qué pasa en el falot? Pues hay una obstrucción derecha. Y el corazón está del lado derecho forzado. ¿Qué le pasa al miocardio del lado derecho? Se hipertrofia. Pero si no se opera, se sigue hipertrofiando y luego se fibrosa. Y a los 10 años lo queremos operar y el pronóstico va a ser más malo.
¿Por qué? Porque en el postoperatorio puede tener una falla ventricular derecha porque ese ventrículo ya es muy malo. Por eso queremos operarlos pronto. 6, 8 meses de vida. Donde el miocardio todavía está sano, entre comillas. ¿Ok? Lo mismo aquí. En todos estos casos tienen fecha de caducidad. Ahora, no todas las CIB se operan. Cada caso es diferente. Me llega un niño de 2 meses con CIB amplia, falla cardíaca. Obviamente se hacen sus mediciones, le doy tratamiento anticongestivo y a lo mejor puede mejorar y empezar a aumentar de peso. Y la CIB va a empezar a reducirse. Pero eso lo vemos en 2, 3 meses. Pero si sigue en falla cardíaca, que puede ser una falla cardíaca intratable, ese paciente requiere cirugía ya. Porque si no, se va a complicar. Entonces, la CIB es el defecto más común. El soplo depende del cortocircuito. Este niño, a lo mejor la primera semana no tenía soplo, porque no había cortocircuito, porque las presiones estaban iguales en recién nacido. Y se empieza a escuchar hasta los 10 días. Hasta el 40% van a cerrar espontáneamente. Inicialmente manejamos tratamiento médico, pero el manejo quirúrgico, la decisión quirúrgica tiene que ser oportuna. Hay casos que son CIBs enormes, que no se van a cerrar. Y ya lo mandamos a operar rápido. ¿Por qué? Porque hay que evitar la hipertensión pulmonar y el síndrome de Semeyer. Siguiente caso, femenina de 6 meses, referida por fatiga al alimentarse y pobre incremento de peso. Tiene un peso de 5.2 kilos, frecuencia cardíaca de 135, respiratoria de 48, leve y tiraje. Se escucha un soplo continuo en maquinaria. Pulsos hiperdinámicos en las 4 extremidades e hígado a 3 centímetros de reborde costal. ¿Qué podrá tener este paciente? También tiene insuficiencia cardíaca crónica, no aumenta de peso, fatiga al alimentarse, tiene diaforesis y un soplo continuo en maquinaria. Pulsos hiperdinámicos, pulsos saltones, ¿qué podrá tener? Un conducto arterioso. Esa es la primera posibilidad. Entonces, ese conducto, que como ustedes saben, su función fundamental es en la etapa prenatal, porque la sangre casi no llega a los pulmones y se desvía por el conducto arterioso a la aorta, se tiene que cerrar al nacer el bebé, pero a veces no se cierra y causa ese cortocircuito. El conducto se tarda más en causar hipertensión pulmonar. Puede pasar años. Pero pueden llegar ese simple conducto, nos puede llegar el paciente con una gran cardiomegalia, con una gran dilatación de cavidades izquierdas, una aurícula izquierda gigantesca, insuficiencia mitral por la dilatación del anillo mitral y falla cardíaca severa. Un simple conducto arterial. Es la causa más común de falla cardíaca del prematuro. Y ese conducto puede llevar a la muerte al paciente ese prematuro. Por ese tremendo hiperflujo puede causar incluso hemorragia pulmonar. Y hay robo de flujo sistémico, de gasto sistémico. Y lo lleva, por ejemplo, a enterocolitis. O sea, una serie de cosas, ¿no? Entonces, por eso el prematuro siempre estamos sobres en su evaluación para ver si tiene un nuevo conducto. El diagnóstico es sencillo, primero por clínica. No todos los conductos se esculta el soplo típico, pero a la hora que ponemos el eco, a nivel de la arteria pulmonar, vemos un flujo en contra. Este flujo rojo en la rama izquierda, que viene de la rama izquierda de la aorta, es el flujo del conducto arterioso. Entonces no tiene mucho problema en detectarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Si es un prematuro, vamos a manejarlo. Habitualmente aquí en el hospital lo manejamos con paracetamol. Hasta el 70% de los casos cierran con paracetamol. Si persiste y lo está comprometiendo, tiene que pasar a cirugía.
Si es un niño de 3, 4 meses, lo manejamos médicamente. Si está estable, lo esperamos a los 10, 12 meses para hacerlo por catéter. Si tiene un conducto que no responde a medicamento y es un niño pequeño, se tiene que operar. Les va muy bien. Entonces, los signos y síntomas más comunes del niño con cardiopatía, pues signos de cianosis, la insuficiencia cardíaca, el soplo cardíaco. La ausencia de soplo no quiere decir que no tenga el paciente cardiopatía, por supuesto que puede tenerlo, pero un soplo es una manifestación común. A veces lo que tienen los niños es dolor. Sin embargo, el dolor, que es una de las causas más comunes de consulta en pediatría, la inmensa mayoría no tiene cardiopatía, pero cuando la tienen es grave. ¿Había alguien de la audiencia de Teams alguna causa, alguna enfermedad que cause dolor de origen cardíaco? ¿Alguien que se puede imaginar que pueda causar dolor? ¿Alguien de los que me está escuchando? ¿Causa de dolor en pediatría de origen cardíaco? ¿Dolor precordial? ¿O no? En el adulto ya sabemos que es la angina, ¿no? O el infarto. ¿Y en el niño? ¿Por qué podrá haber dolor? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, doctor, sí se escucha. ¿Causas de dolor? A ver, doctor. ¿Por qué la estenosis aórtica te puede dar dolor? Esa es una, pero es más la insuficiencia aórtica severa, doctor. Acuérdate que las coronarias se llenan en la diástole. Pues cuando hay insuficiencia aórtica, y más si hace ejercicio ese niño, puede haber un problema en el llenado de las coronarias. Esa es una. Imagínense un niño con miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué un niño con miocardiopatía hipertrófica puede tener dolor? Porque no se puede perfundir el miocardio. Está tan gruesa las paredes que el miocardio no se perfunde. Y si ese niño hace ejercicio y no tiene diagnóstico, ¿qué le puede pasar? Pues un colapso. Puede fallecer, un infarto agudo. ¿Qué otra? Pericarditis, un cuadro agudo de dolor en un cuadro viral, de dolor precordial, puede ser por pericarditis. ¿Qué otra? Origen anómalo de coronaria. A veces las coronarias no salen bien. La izquierda puede nacer de la derecha y pasar entre la aorta y la pulmonar. Al hacer ejercicio el niño, se dilata la pulmonar y colapsa o obstruye parcialmente la coronaria. Y si ese paciente se desmaya o refiere dolor al ejercicio, malo el cuento, hay que estudiarlo muy bien. ¿Okay? Pues el dolor no es exclusivo del adulto. ¿Qué pasa si el paciente refiere, un niño de 5 años, que va con la mamá y le dice que tiene palpitaciones? ¿Qué estará pasando si ese niño refiere que le brinca el corazón? ¿Alguien más? ¿Qué tipo de arritmia? ¿Usted, doctora? Demorado. ¿Qué tipo de arritmia podrá tener ese niño que le dice a la mamá que le brinca el corazón? ¿Qué te imaginas? Allá atrás, ¿sí, doctor? ¿Sí? ¿O es normal? No, no es normal. Entonces, ¿qué podrá tener? ¿Cuál es la taquicardia patológica más común? Patológica, ¿eh? Pues la supraventricular paroxística. De repente, a mí me puede pasar, a cualquiera le puede pasar, que estás parado aquí y empieza el corazón y me sube la frecuencia a 190 o 200 por minuto. Me tomo un electro, hizo una arritmia rítmica con QRS estrechos, pero que está muy alta la frecuencia. Y eso nos llegan a las urgencias. Entonces, ese niño de 4 o 5 años que se queje con la mamá con palpitaciones, hay que hacerle caso, porque puede tener una taquicardia supraventricular.
El síncope es la pérdida de conciencia, es otra manifestación de cardiopatia. Sin embargo, lo más frecuente es que sea un síncope por disautonomía. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es eso de disautonomía? ¿Dis? ¿Qué quiere decir dis? ¿Qué significa dis? Dificultad. Problema, malfunción. Autonomía es del sistema nervioso autónomo. Ahorita que estoy parado, que estoy de pie, ya me cansé, mi presión arterial se mantiene. Pero acuérdense que la presión normal del ventrículo izquierdo, 120, ¿sobre cuánto? ¿El ventrículo izquierdo? ¿Cuánto de presión diastólica? No me digan 80, por favor. ¿Cuál es mi presión diastólica normal del ventrículo izquierdo? Los que me oyen, de 4 a 8. Se relaja el corazón y tiene que bajar para que se pueda abrir la válvula mitral. Pero la presión corporal es de 120-80. Esa presión diastólica de 80 depende del sistema nervioso autónomo y hace que yo no me desmaye y me mantiene de pie hablando con ustedes. Eso depende de las resistencias vasculares sistémicas que se mantienen para mantener la presión. Bueno, ese sistema nervioso que ocurre fuera de nuestra voluntad frecuentemente está enfermo o inmaduro, por así decirlo, en las jovencitas, es más común en mujeres. Y de repente les baja la presión y se caen al suelo y se pueden golpear. El síncope es algo, pero también hay síncope de causas más graves. Esto habitualmente es benigno. Una arritmia letal, una arritmia ventricular, una obstrucción subaórtica en un paciente que está haciendo ejercicio. Síncope, el ejercicio malo el cuento, hay que estudiarlo. Y a veces, pues la manifestación más extrema de un síncope o de una enfermedad cardíaca es la muerte súbita, que es a donde no queremos llegar. Y en estos casos, si tiene historia familiar, descartemos nefropatía hipertrófica o dilatada o síndrome de QT largo. El QT largo, que medimos en el electrocardiograma, nos puede llevar a una muerte súbita, una arritmia ventricular y muerte del paciente. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar, la verdad, esto no es suficiente una hora, pero hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta o comentario, tanto de los muchachos que están aquí o los que me están escuchando? Mando. Sí. Mira, la indometacina, para empezar, es muy